En realidad conocemos los procesos para llevar a cabo la conformación del mapa catastral. Para eso es necesario primero tener ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, qué es la zona catastrada y qué es la zona catastral, que muchas personas tienden a confundir. La zona catastral es aquella parte del territorio nacional en donde se encuentra en proceso el levantamiento catastral. En este momento todo el territorio nacional es zona catastral. La zona catastrada es aquella parte del territorio donde ya este levantamiento concluyó y ya se ve oficializado. El levantamiento catastral es una fase de todo este proceso. Es la parte donde hacemos el levantamiento propio en campo y hacemos una conciliación jurídico-catastral. Entonces, ¿qué es el mapa catastral? Bueno, el mapa catastral es la base de datos geoespacial que describe sobre la cartografía los linderos de cada una de las propiedades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la descripción gráfica y vamos a tener la descripción literal, donde en esta descripción literal vamos a conocer la situación de los predios. Entonces, bueno, ¿qué es la conformación? ¿Cuáles son los procesos que se realizan en la conformación del mapa catastral y cuál es el proceso que se lleva a cabo durante el levantamiento catastral? Primero, se realiza la preparación de antecedentes, la conformación preliminar, la verificación de campo, la conformación definitiva del mapa y la exposición pública. Esto da pie a que después se mande a solicitar el decreto de la zona catastrada. Para esto necesitamos, por supuesto, los insumos. ¿Qué insumos vamos a tener? Vamos a tener la parte literal, que es el estudio de la propiedad, donde vamos a encontrar datos muy importantes para poder conformar este predio en el mapa catastral. Tenemos, por supuesto, el número de finca, la situación geográfica, los linderos, el área y el número de plano. Todos estos son los datos literales. Después contamos con la información del plano catastrado, elemento fundamental para la conformación del mapa catastral. Aquí nos va a importar el derrotero, la localización, la ubicación y la forma, el área, la situación geográfica y el número de finca. Todo esto en conjunto son los datos gráficos que nos van a ayudar a conformar el mapa catastral. Tenemos además las hojas cartográficas en formato digital, por supuesto, y aquí tenemos diferentes escalas que utilizamos como insumo. La escala 1:50.000 y la escala 1:10.000. La escala 1:25.000 se utiliza en menor cantidad. Como parte de los insumos, y esto es muy importante, si las municipalidades cuentan con mapas de las zonas de trabajo de ellos nos los facilitan y también se toma como un insumo más. Además de eso, la capa de información de las vías públicas, donde mediante un proceso de estudio y análisis de la cartografía, se extrae de ahí las calles donde no se indican los anchos, solamente es la superficie de rodamiento, ellos la certifican y la utilizamos como insumo para la conformación del mapa catastral. La ortofoto, que tenemos la toma de vuelo 25 del año 2005, disculpen, y la del año 2014 a 2017, que es la nueva producción cartográfica. Además de eso, y producto del análisis de la ortofoto, se extrae la cartografía. La cartografía se obtiene en formato digital. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar las vías, la hidrografía, las edificaciones, el parcelario aparente y de ahí otro montón de información que nos va a servir de ayuda para conformar el mapa catastral. Ya cuando tenemos todos los insumos, ¿qué nos corresponde? Bueno, nos corresponde realizar la conciliación. Eso nos lo explicaba la compañera Jessica Medina el día de ayer. Entonces, ¿qué vamos a tener en consideración para realizar la conciliación y poder elaborar una buena conformación del mapa catastral? Bueno, nosotros utilizamos los tomos, las fichas de inmuebles, los estudios de registro, los planos catastrados y por supuesto lo que contiene la información gráfica y literal. En este caso vamos a utilizar el CIRI, que es nuestra plataforma, y de ser necesario también utilizamos el SNID. Una vez que tenemos toda nuestra conciliación y como parte de esta, una pieza fundamental es poder relacionar el plano catastrado a la finca. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una relación 1 a 1, ese es el ideal.
Para esto vamos a necesitar el número de plano catastrado, el área, que es un elemento más comparativo, y por supuesto los colindantes. Cuando todo esto está igual, no tiene ningún tipo de situación especial, entonces nuestra relación va a ser 1. Si no, cada uno de ustedes tiene en el folder las relaciones porque son de la 1 a la 5, dependiendo de la situación del plano catastrado y el asiento registral, es la relación que se va a consignar al predio en el mapa catastral. Cuando ya tenemos todos los planos catastrados relacionados con los inmuebles, nos vamos a proceder a hacer el mosaico. Bueno, ¿cómo se realiza el mosaico? Primero tenemos, por supuesto, que digitar el derrotero, llevándolo al proceso de georreferenciación. Entonces yo voy a llevar la información del plano catastrado a la ortofoto. Con base en esta información, yo voy a formar lo que es el mosaico preliminar. ¿Qué es el mosaico preliminar? Bueno, el conjunto de todos los planos de las propiedades que se encuentran inscritas. A este mosaico se le va a acompañar con una tabla de atributos donde principalmente indica el número de plano catastrado y el número de identificador. Ya cuando tenemos todo el mosaico elaborado, podemos comenzar a formar el mapa preliminar, que al final de cuentas nos va a entregar una situación literal, que es la situación que tiene el inmueble. Ya ahí vamos a tener las inconsistencias, las modificaciones y también vamos a tener la descripción gráfica. Cuando formamos el mapa catastral, cada uno de esos predios en el mapa va a tener un identificador que es único. Ese identificador consta de 14 dígitos. ¿Qué vamos a encontrar en este identificador? Bueno, la provincia, el cantón, el distrito, el número de finca que consta de 7 dígitos. En el caso de que la finca, como es el caso, tiene 5 dígitos, lo completamos con 0 adelante. La idea es completar los 7 dígitos, el duplicado y el horizontal en el caso de que lo tuviera. En ocasiones vemos en el mapa catastral y encontramos unos números como la P, la H y la V. Bueno, ¿qué significa eso? Se utiliza un consecutivo predial cuando a ese predio no se le identifica una finca o son fincas que no se logran ubicar o no se logran individualizar, como es el caso de la inconsistencia 10 que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en el campo de la finca, en el identificador predial, en lugar de ubicar un número de inmueble, como no lo tenemos, entonces colocamos una P. Esa P significa de predio y es un consecutivo que inicia por distrito. Empieza con el número 1 y así hasta que terminemos de conformar. De igual forma la H, que es de hidrología, y la V para las vías públicas. Cuando estamos haciendo la conformación del mapa preliminar, tenemos que aplicar las inconsistencias. Esto si el predio presenta alguna situación particular. En el caso de la inconsistencia 1, que es un predio sin información catastral ni registral, nos vamos a encontrar en el mosaico, que es este que está así en color rosado, un espacio donde no encontramos información catastral, no encontramos información registral. En el mapa catastral, este espacio vacío, que no puede quedar vacío en el mapa catastral, únicamente en el mosaico, lo vamos a completar. ¿Con qué lo vamos a completar? Con un polígono. A ese polígono le vamos a indicar un consecutivo predial. Recordemos que en el mapa no pueden existir traslapes, no pueden existir espacios vacíos. Eso se evidencia en el mosaico. Entonces, si queremos evidenciar una sobreposición, la tenemos que ver en el mosaico. En el mapa catastral únicamente va a estar indicada una inconsistencia, no se va a ver el traslape entre ambos predios. La inconsistencia 3, que es finca sin plano catastrado relacionado. Aquí existen varios casos. Está el más sencillo, que es cuando un inmueble no tiene asociado o no tiene relacionado un plano catastrado. Simplemente en el mapa catastral ese predio va a tener relacionado la inconsistencia 3. Pero hay otros casos. Bueno, ¿cuáles casos? Los casos en donde la finca se indica plano catastrado en el asiento registral, pero ese plano catastrado presenta algún error de cierre lineal o de área. También puede ser un error de forma. En este caso, este plano catastrado se dibuja el derrotero del mismo
y como resultado de eso nos vamos a obtener un error de cierre lineal. Como podemos ver, la tolerancia es 0.25 y el error es 1.6. Por supuesto que supera la tolerancia, entonces ese plano en el mapa catastral o por lo menos en el mosaico no lo vamos a poder ver. Cuando vamos a buscar en el CIRI no nos va a aparecer el plano. Ese plano está asociado a otra capa que se llama mosaico de planos auxiliares, donde van a estar todos los planitos que pudimos utilizar en la conformación del mapa catastral, pero que por alguna situación no se van a emplear en el mapa. Cuando un plano tiene un error de cierre lineal o de área o inclusive de forma, no se evidencia en el mosaico, pero a la hora de la conformación se utilizan los planos catastrados colindantes, inclusive se puede utilizar ese plano catastrado, pero no se usa en la capa de mosaico. De igual forma se utiliza la cartografía de la zona y la ortofoto para poder conformar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esa finca tiene un plano asociado pero que presenta algún error? Bueno, porque en el mapa catastral primero no va a estar compatible. El plano catastrado no se va a indicar en la tabla de atributos y a ese predio se le va a indicar la inconsistencia 3 con la modificación 9. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, la finca sí tiene asociado un plano, pero ese plano presenta un error. La inconsistencia 4 es la diferencia por exceso de área. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, en este caso, la finca no tiene asociado un plano catastrado, por lo menos no lo indica así en el asiento registral, pero en el proceso de la conciliación, en el proceso de la conformación, se le logra relacionar un plano. Pero ese plano catastrado indica un área, como podemos ver aquí, que difiere bastante en metros con el área que está indicada en el asiento registral. Nosotros vamos a emplear ese plano catastrado en la conformación, pero eso implica que ese predio tiene una situación especial, por lo tanto debe indicársele una inconsistencia, que es la inconsistencia 4, y se le aplica la relación 5, que quiere decir que existe una diferencia entre el plano catastrado y el asiento registral. La inconsistencia 5, que es discrepancia en el asiento registral, esta inconsistencia nunca va solita. Esta inconsistencia siempre va acompañada de una modificación. Puede ser una modificación de la 3 a la 6. Nunca va a ir acompañado con una modificación 9 nada más. Puede llevar modificación 9, pero siempre con la inconsistencia 3. Entonces, tenemos la modificación 3, que es plano mal indicado. Eso sucede cuando existe un error en la digitación del plano. Tenemos la modificación 4, que es cuando relacionamos un plano catastrado, este plano no tiene discrepancias con los datos en el asiento registral, entonces inmediatamente decimos, bueno, esta finca tiene un plano, ya se lo logramos relacionar, inclúyase. No es que se va a hacer de oficio, pero es una advertencia para que la persona pueda darse cuenta de que tiene el plano, pero no está en el asiento registral y que él proceda a hacer la inclusión. La modificación 5, que es el área mal digitada, es lo mismo que el plano catastrado, cuando tiene un error en la digitación. Y la modificación 6, que corresponde a las colindancias. Y como dijimos antes, la modificación 9 va siempre acompañada de la inconsistencia 3. Es la única inconsistencia que va con la modificación que va con la inconsistencia 3 y no con la 5. Con respecto a la inconsistencia 6, esta inconsistencia es muy amplia. Existen varios casos, por ejemplo el caso A, que es sobreposición total de fincas o doble inmatriculación. En este caso, cuando es una doble inmatriculación, en el mapa catastral la única forma de que nosotros no nos demos cuenta es revisando la tabla de atributos, porque va a indicar un 6. ¿Por qué? Porque en el espacio del predio solamente se va a ver uno, porque ubican el mismo espacio físico. Cuando es una sobreposición total y también abarcan el mismo espacio físico, es muy probable que solamente se represente una y solo nos vamos a dar cuenta revisando la información de esa tabla de atributos. Por ejemplo, en este caso tenemos el plano catastrado de la finca A y el plano catastrado rojo, el B. Tenemos una sobreposición total. Este caso sí lo podemos identificar como dos predios en el mapa catastral porque no abarcan la misma área. La inconsistencia B, sobreposición parcial de fincas, se da entre los planos catastrados y como podemos ver existe un traslape. Ese traslape se mide de forma perpendicular
Y para que se indique una sobreposición 6, eso depende de la cartografía en la que se está utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando la cartografía 1000, nuestra tolerancia va a ser 0.85. Pero si estamos utilizando la cartografía 15000, nuestra tolerancia va a ser 4.25. En este caso, esta X aquí tiene que ser mayor a esa distancia y se indica el traslape entre las fincas. Aquí, para verlo con un ejemplo de un plano catastrado real, tenemos el plano A. Lo podemos ver a simple vista, uno diría no tiene ningún problema porque inclusive es coincidente con la cartografía de referencia. Sin embargo, tenemos el plano B. Igual forma, si los vemos por separados, nadie diría que existe un problema entre ellos, pero a la hora de hacer el montaje de los planos catastrados en el mosaico, nos vamos a dar cuenta de que existe una sobreposición entre ellos. En este caso, para la conformación de ellos, vemos esta línea que es nuestra división, está ya dividido materialmente en el campo, lo podemos observar en la ortofoto y en la cartografía de referencia. Entonces, en el mapa catastral lo vamos a dibujar respetando esa línea. De no existir esa línea, respetamos la finca más antigua. Pero como sí existe en este caso, entonces hacemos esa separación. Y en el mapa catastral a ambas fincas se les va a indicar la inconsistencia 6. Y por supuesto que no quedan compatibles. Existen otros casos de sobreposición, como es el C, que es sobreposición por segregación incorrecta. Esto sucede en los casos de que un inmueble se segrega de la finca que no le corresponde. Al ubicarla correctamente, cae sobre la que debió ser su finca madre. En este caso se indica la inconsistencia 6 a ambas fincas. Está el caso D, que es finca que no indica una o varias de sus segregaciones. Al no indicarlas en el asiento registral y no tener un antecedente de que se le rebajó el área de esa finca, se le indica a ambos inmuebles también la inconsistencia 6. La inconsistencia 7, que es sobreposición física de fincas con vías públicas. En este caso tenemos este plano catastrado, el que se encuentra en rojo, y nuestra capa de información de vías, que se encuentra certificada por la municipalidad. Al encontrarnos esta situación, evidentemente tenemos una sobreposición. En este caso, la finca va a quedar en parcelas. No es el mismo, pero es la misma situación. Finca dividida en parcelas. A ambas parcelas se le indica la misma situación registral, por eso tienen el mismo identificador, solo que se diferencia entre la parcela 1 con inconsistencia 7 y la parcela 2 que también tiene inconsistencia 7 y por supuesto que no se van a compatibilizar. La inconsistencia 8. Bueno, la inconsistencia 8 se da muy poco en el mapa catastral y son fincas con el mismo número de plano catastrado. Aunque se da muy poco, sí existe. Entonces, bueno, ¿qué sucede en este caso? Aquí tenemos dos fincas, la 120-889 y la 120-890. Ambas fincas, como podemos ver, indican el mismo número de plano catastrado. En el proceso de conciliación, se logra establecer que a la finca 120-889 le corresponde el plano que ella indica en el asiento registral. Entonces es muy probable que esta finca no tenga ningún problema, a menos de que se encuentre otra inconsistencia. Y a la finca 120-890 se le logra relacionar mediante un análisis, mediante una conciliación, el verdadero plano catastrado y entonces se conforma de esta forma en el mapa catastral, cada una con su plano catastrado que las individualiza, que las localiza correctamente, y la finca que tiene indicado el plano catastrado correcto, ella no se afecta, ella queda compatibilizada, a diferencia de la finca que indica un plano que no le corresponde. Primero, le indico el plano que le corresponde, le indico la relación 5, aparte de eso, como tiene mal indicado el plano catastrado, le voy a indicar una inconsistencia 5 y una modificación 3. Discrepancia en el asiento registral, plano mal indicado. Y por supuesto que le vamos a indicar la inconsistencia 8, que es finca con el mismo número de plano catastrado. Como podemos ver, hay una que queda afectada y hay otra que queda compatible porque ella no tiene ningún tipo de problema. Con respecto a la inconsistencia 9 es finca inscrita en otro distrito. Bueno, estos casos se dan mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que registralmente, por ejemplo, podemos ver que la finca se ubica
la provincia de Heredia, Cantón de Heredia, Distrito Tercero San Francisco, pero la situación del plano nos está indicando que está en el Distrito 4 Ulloa. A la hora de nosotros hacer el mosaico, que todas estas cosas se dan en la conformación preliminar, vamos a detectar que la ubicación de la finca en realidad corresponde a Ulloa. Entonces esa finca no queda compatibilizada y queda con inconsistencia 9. Con respecto a la inconsistencia 10, solamente se representa un predio en el mapa catastral. En este caso es una finca, bueno no, en realidad son 6 fincas en un único predio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es cuando vamos a campo, determinamos que existen varias fincas, no hay un plano catastrado que permita individualizarlas. Entonces en el mapa catastral se representan con un único predio y un único identificador predial. Para darnos cuenta de esto vamos a tener que ver la tabla de atributos y va a tener indicado una inconsistencia 10 y vamos a tener que venir a revisar el expediente para saber cuántas fincas y cuáles son las fincas que están en ese predio. Ven, como pueden ver es un identificador con P, como lo vimos anteriormente, y la inconsistencia 10 indicada. La inconsistencia 11. La inconsistencia 11 compatibiliza los predios en el mapa catastral, pero siempre da una advertencia de que existe algo diferente en el campo. Por ejemplo, estos puntos en verde es el levantamiento de campo y el amarillo es el plano catastrado. Como podemos ver, existe una diferencia, ya aquí la podemos ver más en detalle. A la hora de dibujar este contorno no nos va a dar igual al plano catastrado, pero ese plano catastrado no tiene discrepancias con los planos catastrados colindantes. Entonces esa finca registralmente, catastralmente no tiene ningún problema, es en el campo. En este momento la finca se compatibiliza y solamente se le indica la inconsistencia 11. Aquí está, por ejemplo, está compatibilizada. Después de que nosotros aplicamos todas las inconsistencias en el proceso preliminar, viene la verificación de campo. ¿Qué vamos a hacer en el campo? Bueno, vamos a primero identificar el inmueble. Después se van a corroborar los linderos. Después de eso se realizan las mediciones, puede ser con GPS o con algún instrumento topográfico. Después de esto, por supuesto que vamos a verificar las inconsistencias que ya llevamos de oficina, las vamos a verificar en el campo y después vamos a realizar otra conciliación de lo que traemos de campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, revisamos, como dijimos, la información recopilada en el campo, vamos a contrastar esa información preliminar, vamos a modificar de ser necesario el mapa preliminar y vamos a determinar la situación, lo último, si tenemos que quitar alguna inconsistencia o si tenemos que agregar alguna inconsistencia, lo vamos a hacer en este momento. Después vamos a determinar si el predio se compatibiliza o no. Vamos a verificar la información contenida en la base de datos asociada al mapa y tenemos que hacer algunas modificaciones, pues este es el momento de hacerlas. Después de esto, cada predio en el mapa catastral tiene un expediente digital. Ese expediente se termina de completar. Inclusive tienen fotos de frente, tiene el reporte de conciliación final. Todo eso lo encontramos en el expediente y es un proceso previo a declararse zona catastrada. Ya cuando hemos realizado la última conciliación, la última verificación, vamos a obtener el mapa preliminar, casi que el mapa definitivo. Aquí vamos a tener la última determinación de las inconsistencias y la descripción gráfica. En este momento se pasa al proceso de exposición pública. El proceso de exposición pública, la idea es que todas las personas vengan a la exposición pública y puedan ver la situación registral y catastral de su predio. En el momento que la persona va, tiene el derecho de decir que está conforme o que no está conforme para que se le realice un estudio después de la exposición pública. Si la persona no va a la exposición pública, esos datos se toman como ciertos. Ya una vez oficializado, ya se toman como verdaderos los datos. Entonces es importante asistir a la exposición pública. Ya después de la exposición pública viene el proceso para declarar zona catastrada. ¿Qué vamos a tener? Bueno, ya tienen que estar atendidos los reclamos formales, ya tiene que estar el mapa actualizado y de ser necesario, si tuvo que tener algún mantenimiento, ya tiene que estar listo, tiene que estar al día el mapa catastral. Los distritos tienen que estar completos
Y después de esto, la dirección realiza mediante un oficio una solicitud para que se declare zona catastrada del territorio o el distrito. Y por último, ¿verdad?, que siempre se da mediante decreto ejecutivo. Muchas gracias.